acuerdo? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta o de repente, no sé, alguna opinión antes de empezar? ¿Alguna opinión? ¿Nada? ¿Se pasa bien las imágenes? Sí, doctor, sí se ve. Ok, bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy día es cáncer de pulmón. Como ustedes saben, el cáncer de pulmón es una entidad que al momento está o tiene una distribución mundial bastante grande, ¿no? El Perú no es capaz de tener una cantidad grande de pacientes con cáncer de pulmón. En el Perú, al igual que en otros países del mundo, una de las principales causas de cáncer en general es el cáncer de pulmón. Si hablamos de casos nuevos, esto puede variar, ¿no? Dependiendo de cada país, ¿no? Estados Unidos, que es un referente que tiene más estudios sobre cáncer, incluido cáncer de pulmón. La cantidad de casos nuevos, tanto en hombres como mujeres, cada año es importante. Estamos hablando de más de 100.000 casos en cada uno de los dos, hombres y mujeres, ¿no? Como pueden ver ahí, la cantidad entre un sexo y otro prácticamente es casi igual. Es decir, la cantidad de personas de sexo masculino y de sexo femenino se ha igualado en muchos de los países, ¿no? Incluyendo el Perú, ¿no? En el Perú más o menos el porcentaje es 48% de mujeres y 50% de varones. Entonces, la distribución ha variado mucho con el tiempo. Anteriormente, el porcentaje de cáncer de pulmón era más frecuentemente en personas varones. Esto ha cambiado a partir del año 1990 en adelante, se han ido moviendo un poco las cifras hasta a la actualidad que se está teniendo, digamos, con un porcentaje muy, muy parecido. Si hablamos de causas de muerte por pulmón, pues también hay bastante variación, pero de hecho, si comparamos, las causas de muerte están dentro de las tres primeras. En el varón, una de las principales es pulmón, también es colon y próstata. En mujeres también cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer de cervix, ¿no? Que estarían dentro de los cánceres que tienen una mayor prevalencia, ¿no? En relación a las muertes, bueno, ustedes saben de que en el Perú todavía no tenemos nosotros un buen control, una buena detección. El tratamiento se hace de los casos que llegan. Lamentablemente, la gran cantidad de casos son de diagnóstico tardío. Si comparamos, por ejemplo, países desarrollados como Japón, aún siendo países desarrollados y teniendo una evaluación preventiva, o sea, un cribaje con tomografía de tórax, la cantidad de pacientes, por ejemplo, que viven en Japón es de 58%. Ya en estadios 3 o en estadios 4. En el Perú, aproximadamente el porcentaje varía entre 85% y 90% de los casos detectados de cáncer de pulmón en estadio 3 o en estadio 4. Ahora, ¿por qué es importante los estadiajes? Que lo vamos a ver más adelante. Porque teniendo un paciente, un menor estadiaje, pues el porcentaje de pacientes de supervivencia es mayor. Si vamos a tener una mayor supervivencia. Siendo ya cánceres avanzados, la supervivencia lógicamente que va a disminuir, ¿no? El Global Con, que es una entidad que se encarga de revisar estudios periódicos sobre cáncer, con respecto a cáncer de pulmón para el año 2020, indicó que esto era más o menos de 1,8 millones a nivel. Esto representa más o menos el 18% de todos los cánceres en el mundo.
Es una cantidad bastante grande para cada año que se estudia la evaluación del Global CAN. En el Perú, la incidencia es de 10.1. 10.1, ustedes saben que las incidencias lo medimos por 100.000 habitantes, o sea, 10.1 por cada 100.000 habitantes. Y la mortalidad promedio es más o menos de 8.9 por cada 100.000 habitantes. Ambas, en realidad, cuando ustedes ven las cifras, son bastante importantes en cuanto a incidencia y mortalidad. El M1 es el riesgo de morbilidad o mortalidad con incidencia, ¿no? Y vemos que todavía en relación a lo que es mortalidad con incidencia, tenemos un 88%, que es bastante elevado. Es decir, la gran parte de los pacientes que tienen cáncer de pulmón, definitivamente van a fallecer en algún momento, ¿no? Eso significa que todavía no tenemos un control muy bueno en lo que es la evaluación de cáncer de pulmón. Eh, en cuanto a lo que es la epidemiología, sabemos que definitivamente el más frecuente y letal va a ser el cáncer de pulmón. Va a representar una cantidad aproximada de 1.1 millón de casos nuevos y la mortalidad de 1 millón en pacientes que mueren por esta enfermedad. Esto más o menos es lo que consiste el 88 de lo que es mortalidad, mortalidad e incidencia, o CLMI. Las edades donde se presenta mayormente cáncer evolucionan con el tiempo a medida que avanza la edad. A menos de 40 años, la posibilidad de encontrar cáncer de pulmón no es tan frecuente. Al igual que en menos de los pacientes que tienen 80 años. Sin embargo, los que tienen más de 80 años. Sin embargo, últimamente, en estos 3 o 4 años, hemos visto un aumento bastante importante de cáncer de pulmón en personas que tienen menos de 40 años. De repente, de lo que he visto, el diagnóstico de cáncer de pulmón, el de menor edad fue de 18 años, a lo mejor fue un adenocarcinoma. Y hemos tenido cáncer de 35 o 40 años, ¿no? Entonces, la edad puede variar en los últimos años en los reportes actuales. En el programa CERL, uno de cada 13 varones y uno de cada 17 mujeres tienen un riesgo de desarrollar un carcinoma pulmonar a lo largo de toda la vida, ¿no? Cuando hacen mediciones de tiempo, ¿no? Este es un cuadro donde ven ustedes el impacto que tiene la presentación de muertes o el estimado de muertes de cáncer de pulmón si lo comparamos con los cánceres de páncreas, próstata, mama o colon. Prácticamente, si nosotros unimos la estimación de muertes por páncreas, cáncer de próstata, cáncer de mama o de colon, prácticamente es lo mismo que tener la estimación de muertes por cáncer de pulmón, ¿no? Ve usted la gran magnitud del problema en relación a lo que es este cáncer de pulmón. Y estas son las muertes en relación a dónde se produce el cáncer. Por ejemplo, acá, en el caso de los hombres, tenemos que el pulmón representa el 29% de los casos de muerte por cáncer. En próstata es el 11%, entonces, y cáncer de colon el 9%. Es decir, los tres primeros corresponden a pulmón, próstata y colon. Cuando vemos en otro lado, en las mujeres, también es el cáncer de pulmón uno de los más importantes para Estados Unidos. En este caso, 26% en cáncer de pulmón, 15% de cáncer de mama y colon 9%, ¿no? Páncreas tiene otra magnitud un poquito más elevada que en hombre, ¿no? Entonces, en ambos grupos, sean hombres o sean mujeres, sí es importante la presentación de cáncer de pulmón, ¿no? ¿Dónde es que los pulmones podrían
establecerse de acuerdo a al órgano. Este es un estudio ya de Colombia. Colombia es un país sudamericano, entonces se acerca un poco a lo que nosotros podríamos tener. El cáncer de tráquea, bronquios y pulmón constituyó el 7,1 por cada 100.000 habitantes. Vimos que en Perú era más o menos de 10,5, o sea, estamos dentro del porcentaje y sigue siendo todavía bastante alto. En cuanto a lo que son los factores asociados o la forma como queremos encontrar alguna posibilidad de lo que es el acercamiento, quienes podrían estar dentro de estos grupos mayoritarios para prevenir cáncer. Uno de ellos es, por ejemplo, la raza negra tiene una mayor posibilidad de hacer cáncer de pulmón. Hay estudios sobre las dietas, ¿no? Entonces, personas que tienen un consumo de vitamina A, vitamina E, consumo de mayormente frutas o verduras verdes o amarillas, tienen, en el caso de las frutas y verduras verdes o amarillas, un menor riesgo, ¿no? También si hay una deficiencia de vitamina A y E. Sin embargo, cuando aumenta los suplementos del beta-caroteno, aumenta en grupos estudiados, y son estudios estadísticos, la posibilidad de un riesgo de cáncer de pacientes que tienen enfermedades respiratorias, por ejemplo, tienen EPOC, tienen EPIC, secuelas del TBC, tienen un riesgo de 4 veces más. Y en cuanto a lo que es el factor genético o por herencia, cuando uno hace la historia clínica y determina que dentro de su familia han tenido también cáncer, no necesariamente de pulmón, pero cáncer, vemos que la posibilidad de la primera generación, la segunda o la tercera en relación al paciente, de todas maneras tiene un riesgo de variable. Por ejemplo, la primera generación puede variar hasta 2 a 6 veces la posibilidad de tener cáncer. Aún teniendo o siendo la tercera generación, sigue siendo más de 1% las veces de posibilidad de tener cáncer, ¿no? Y los fumadores entrarían en 2 a 4 veces, teniendo en cuenta que los no fumadores van a representar de alguna manera un porcentaje variable. Si hablamos de países como Europa, en este caso, por ejemplo, Inglaterra, o Estados Unidos, o Canadá, pues el cigarro constituye largamente un factor predominante, casi el 85%. Podría variar. Pero en países como Latinoamérica, digamos que más o menos el 30-40% de los pacientes que presentan cáncer no fuman. Entonces hay otros factores de riesgo que están influyendo en la presentación del cáncer, ¿no? Y esto es lógico porque definitivamente nuestra cultura o nuestra forma de vida es muy diferente a la forma de vida de los países desarrollados. Por la misma situación geográfica tenemos, la educación o las vivencias socioculturales, ¿no? Eh, por ejemplo, en las partes andinas, definitivamente las personas que viven ahí van a tener siempre la combustión con material sólido, o sea, van a usar madera, van a utilizar leña, van a utilizar excremento de animales secos para cocinar. Esto es un factor muy importante que todavía no ha sido estudiado en una mayor dimensión, pero para nuestro país sí constituye un papel importante, ¿no? Entonces, considerando que dentro de los estudios globales el humo del tabaco es el principal componente, al igual que el humo de la leña, pues se define que este tipo de factor, el humo, condiciona alteraciones moleculares que van a alterar la reparación de las células progenitoras, es decir, va a haber una lesión premaligna. Todos sabemos que en el equilibrio del crecimiento, el desarrollo y la apoptosis de una célula, en cualquier organismo, pues intervienen varios factores que van a determinar el crecimiento y varios factores que van a equilibrar o van a determinar que la cantidad de células que está creciendo, pues muera para que exista un equilibrio. Por lo tanto, este equilibrio se va a romper cuando comienza a aparecer el cáncer. Entonces tenemos nosotros alteraciones en lo que son los oncogenes, que son
proontogenetos mutados. Va a haber alteraciones en los genes supresores de tumores, que eso es algo que se estudia y tiene una, digamos, una dinámica actual permanentemente en el ser humano. Y el otro son los factores de crecimiento. Estos tipos de alteraciones han ayudado mucho para determinar qué o cuál sería el factor fisiopatológico que nos ayudaría a identificar uno u otro tipo de cáncer. Importante porque, como vamos a ver más adelante, esto influye mucho en lo que son los tratamientos que vamos a tener en cuenta para poder abordar el cáncer de pulmón. Dentro de los que son los prooncógenos tenemos aquellos de crecimiento y diferenciación celular. El KRAS, por ejemplo, se encuentra en el 30% de los adenocarcinomas, el MIC o el CMIC en el 10 y 40 de los cánceres pequeños o microcíticos. Los cánceres pequeños o microcíticos constituyen dentro del total de cáncer de pulmón aproximadamente un 15% en promedio. Y el resto son cánceres no microcíticos, basados básicamente en el estudio citológico, ¿no? Mayor cantidad o más grande la célula que la otra, ¿no? Pues se encuentra mayormente en las células pequeñas, cánceres de células pequeñas, ¿no? Hay varios factores que son los codificadores de receptores, por ejemplo, en el caso de los cánceres no pequeños, ¿no? O la codificación de proteínas que inhibe la apoptosis en los cánceres pequeños, que es el BSL2. Entonces, cada uno de ellos juega un papel importante para lo que es la diferenciación. Y luego tenemos, por ejemplo, el P53, que es una fosfoproteína nuclear, ¿no? Que se encarga de lo que es la apoptosis o la división celular para generar una suerte de equilibrio. Y la fosfoproteína nuclear es una alteración que se produce con la alteración de esta fosfoproteína, se produce una proliferación celular y una malignización. Es decir, tenemos factores que van a determinar un crecimiento y cuando estos factores están alterados, el crecimiento puede ser desbordado, no equilibrado. Y también tenemos factores o proteínas que van a hacer que las células mueran en algún momento. Sin embargo, cuando esto no sucede, pues el crecimiento sigue y las células no están muriendo. Entonces, eso determina la formación de tumores. Como decíamos, el 85% de los cánceres de pulmón en general, estamos hablando a nivel mundial, ya hablamos que en el Perú podría ser mucho menor, ¿no? Tienen pues más de 2.000 químicos conocidos dentro del cigarro, que son productos que van a alterar la genética celular. Hay otros carcinógenos también que son importantes, vamos a hablar de esto, el radón, por ejemplo, el asbesto, el níquel, el cromo, el cobre radiactivo, el arsénico o el alquitrán de carbón, que son también productos que van a determinar, ¿no? el cáncer de pulmón. Cuando hablamos de riesgos relativos, estamos hablando de cuál es la posibilidad de que un paciente, por ejemplo, que sea no fumador, pero que vive en la zona rural, prácticamente tiene un riesgo 1, un riesgo bajo. Pero aquella persona que vive en la ciudad y que no es fumadora, el riesgo aumenta de 1,2 a 2,3. Probablemente el factor asociado en este caso sea por la contaminación ambiental. Si nosotros comparamos la ciudad y comparamos la zona rural, es diferente. Definitivamente, si comparamos Bolivia con Perú, Bolivia tiene menos factores ambientales que Perú, por ejemplo. Y el fumador pasivo, que sí es importante determinarlo, porque fíjense ustedes que el paciente que no fuma, pero que vive con una persona que fuma, ya su riesgo aumenta a 1,5 veces. De hecho, los pacientes que tienen un trabajo donde existe asbesto, que son un riesgo relativo de 5, que trabajan en minas de uranio 4, definitivamente son 4 a 5 veces más el riesgo de tener cáncer de pulmón. Podemos unir también, por ejemplo, podemos unir a aquel fumador con aquella persona que trabaja en minas. Entonces el riesgo se va a sumar, es mucho más alto. El trabajador que más esto, no fumador, fíjense ustedes que tiene 5% más de riesgo relativo. Y los fumadores definitivamente pues se llevan la parte más alta, ¿no?
Tenemos fumadores que fuman un pack year o fumadores que fuman dos pack year, tienen un riesgo. A medida que aumenta la cantidad de cigarros por día y por años, también aumenta la posibilidad de que la persona pueda tener un riesgo, un cáncer de pulmón. Un pack se define como la persona que fuma una cajetilla de cigarros por día y por año, ¿no? De hecho, un punto importante es aquel que tiene 20 pack es decir, ha fumado 20 una cajetilla diaria por 20 años, ¿no? Eso es la denominación de más importante, que es 20 pack que es un fumador pesado. Y el trabajador que fuma y trabaja con asbesto, fíjense ustedes que su riesgo relativo es altísimo. Igual podríamos decir, el trabajador en minas de uranio que tiene y que fuma además de ello, significa pues un riesgo muy elevado. Los factores de riesgo, por lo tanto, no son únicos al tabaco. El tabaco de por sí es el que tiene la prioridad, pero tenemos también el humo del cigarrillo en el ambiente, que es el fumador pasivo, que es importante determinarlo al momento que hacemos la evaluación de un paciente. No es solamente usted fuma o no fuma, sino que también si tiene o está en contacto con un paciente que fuma. El otro es el radón residencial. El radón es un gas que se produce o sale del radón sólido. Este radón es una parte importante de lo que son el uranio, ¿no? El uranio tiene el radón sólido y el radón, luego viene el radón gaseoso, ¿no? Y es importante determinarlo. No hay estudios para poder diferenciar exactamente cuál es nuestro parámetro de radón a nivel de la ciudad o a nivel rural. No se han hecho estudios ahí. El asbesto es otro, igual, otro de los factores de riesgo importantes. Los combustibles sólidos son los que conversamos, son la leña, es también productos que van a producir fuego en las comunidades altoandinas. Dentro de la contaminación atmosférica hay estudios también muy pocos de lo que es el plomo. El plomo no se mide generalmente mucho en la contaminación atmosférica, pero de hecho hay países que tienen muchas cantidades de plomo dentro del medio ambiente. La exposición al arsénico, por ejemplo, el arsénico es un producto que podría también encontrarse en agua potable, ¿no? Digamos que el valor referencial es que no sea más de 10 microgramos por litro, porque esta cantidad podría ya generar un cuadro de factor de riesgo importante, los químicos orgánicos. Y el otro grupo son las personas que trabajan con radiación, ¿no? Están los radiólogos o los técnicos radiólogos, ¿no? Y también las personas medioambientales. Hay estudios sobre lo que es la edad, básicamente en lo que es estadística, mayor edad, mayor posibilidad de cáncer, pero está determinado o está incluido dentro de lo que es la latencia. La latencia significa que podría ya haber un compromiso genético en una persona que usa cigarro o fuma, o alguno de estos factores que estamos mencionando, pero esta alteración se va a ver reflejada en una enfermedad en 20 a 30 años después. Es decir, nuestro periodo de latencia es bastante alto para esta enfermedad. Entonces es importante siempre tener un estudio completo de cuándo fue o cuándo comenzó el paciente como factor de riesgo. No, no, si el paciente no fuma pero ha fumado, sigue siendo un factor de riesgo bastante importante. En relación al cigarrillo, pues el consumo de cigarrillos antes de la Primera Guerra Mundial no era tan alto como después de ella. Y entonces, si ustedes ven que el consumo era menor a 100 cigarrillos por año, por persona, estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya para el año 1950 había una cantidad de 300 cigarrillos años por persona. Para el año 1960, esto aumentó a 440 cigarrillos año persona.
Pero fíjense, para el 2002 prácticamente fue algo muy, muy fuerte porque ya teníamos valores de 4 cigarrillos por día, ¿no? Entonces, la cantidad de cigarros que la persona comenzó a fumar, pues definitivamente es bastante alta, ¿no? La identificación del material, el humo, como causa de cáncer de pulmón, es decir, la combustión que se produce en los agentes carcinógenos también han sido importantes para la determinación del cáncer. Hay estudios sobre, por ejemplo, qué tipo de cigarro tiene, cuáles son, digamos, la forma como fuma el paciente, cuánto fuma el paciente, pero definitivamente el humo del cigarro en aerosol contiene muchos componentes. Tal vez los particulados son aquellos que se producen por la inhalación como una fuente primaria y lo otro es la parte de la exhalación como causa primaria de contaminación ambiental. O sea, el hecho de fumar introduce material dentro del pulmón que hace daño y cuando uno elimina el cigarro o el humo, también va a tener un problema de contaminación ambiental. Esta exposición es la mayor fuente de riesgo para cáncer de pulmón. Muchos de los países ya tienen ya leyes que prohíben el cigarro dentro de locales cerrados, ¿no? En el Perú también, por supuesto, o lugares públicos. Eso está reglamentado, ¿no? Todavía no hay una conciencia de que podría ser esto un riesgo fuerte. Sin embargo, en algunos países esto se hace con mayor supervisión. Inclusive no se puede fumar en lugares cercanos a colegios, lugares cercanos a los hospitales, cosa que no sucede acá en el Perú. El cigarro tiene, como les dije, muchos componentes gaseosos, casi 500 componentes gaseosos, y el resto son componentes particulados, ¿no? De los que se estudia como carcinógenos, unos son los hidrocarburos aromáticos tricíclicos, también están las aminas aromáticas o las nitrosaminas, hay bencenos, hay arsénico, radón, polonio, es decir, una cantidad muy grande de elementos carcinógenos, ¿no? Pero de todos ellos, los que están más relacionados al cáncer de pulmón son los N-nitrosamidas, ¿no? Producidos por la nitrosaminación de la nicotina. Ustedes saben que es el principal factor de riesgo. Hay muchas sustancias, una de las principales es la 4-metilnitrosamino piridilbutanol, que es el NMK, que está más relacionado con el cáncer de pulmón. ¿Cómo es la manera que afecta? Bueno, una de las formas es afectando el DNA, ¿no? Activando un proto-oncógeno CARRAS y la mutación del gen P53. Es decir, altera tanto el equilibrio de la formación de células como también altera la apoptosis celular. Entonces, ambas definitivamente se van a sumar para producir el cáncer. Existen otros factores que contribuyen al cáncer de pulmón, como por ejemplo son las enfermedades pulmonares. Paciente que tiene, por ejemplo, bronquiectasias o aquel paciente que ha tenido un cáncer o, perdón, una tuberculosis pulmonar. Acá en el Perú tenemos 33.000 casos aproximadamente al año de pacientes con tuberculosis. Probablemente unos 20.000 queden con secuela pulmonar. La secuela pulmonar en los pacientes que han tenido tuberculosis acá en el Perú es un factor de riesgo elevado para cáncer también de pulmón. Dentro de ellos, el que tiene mayor posibilidad de desarrollo es el adenocarcinoma. Otras son las alteraciones de las vías aéreas, el género, hemos dicho ahora pues el varón, ¿no? Pero definitivamente se está igualando mucho. Los factores ambientales, ¿no? Los factores ocupacionales, el ambiente general o el tipo de dieta que tiene la persona. Entonces, cada uno de ellos merece un estudio adicional. Uno de los, digamos, segundos factores más importantes a nivel del mundo es el gas del radón. El gas del radón es interesante porque no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color. Es decir, es muy fácil que una persona podría estar en contacto con el gas del radón y sin embargo no tener la posibilidad de saber.
Este gas del radón, como ya lo dijimos, pues es un derivado finalmente del uranio. Y el uranio lo tenemos nosotros también en el Perú. En el año 2015, en Lima, se hizo un estudio de varios distritos y encontraron que en el 88% de los distritos estudiados, las concentraciones medias de radón superaban aquellas que estaban siendo recomendadas por la OMS. Es decir, el radón es uno de los principales factores de riesgo en el Perú para producir cáncer. Y lo otro que también se estudió paralelamente fue que en el Perú nosotros tenemos una reserva importante de uranio, ¿no? Estamos hablando que por cada kilómetro cuadrado, el 80% por kilómetro cuadrado tiene radón. Es bastante elevado. Muy bien. Luego vamos a ver un poco las manifestaciones clínicas. Sabemos que dentro de las manifestaciones clínicas, cuando el cáncer pues recién está instaurándose, es muy pequeño, no va a dar ninguna manifestación clínica. De ahí la importancia que tenemos de hacer un screening de lo que es la evaluación en pacientes que, por ejemplo, pacientes que fuman o que han fumado, o pacientes que han estado en contacto con humo de leña, o pacientes que están expuestos a material cancerígeno. Ellos deberían tener prioritariamente una evaluación o un screening o un cribaje con una tomografía de tórax. Lamentablemente no lo hacemos, aquí en el Perú no se hace, y esto es una suerte también de lo que es la conducta social en el Perú, ¿no? A veces un paciente con cáncer de pulmón es indicado que tiene cáncer por su culpa, porque ha fumado, pero no necesariamente. Vemos que el porcentaje de personas que tienen cáncer tienen diferentes factores de riesgo, ¿no? Entonces, una de las cosas que de repente podría mejorar la supervivencia, la mortalidad y la calidad de vida en pacientes con cáncer es haciendo este tipo de cribados. En Estados Unidos, en Japón, y en Canadá se han hecho cribajes, a veces no totalmente en el país. Por ejemplo, en Japón, en la provincia de Itachi se hizo un estudio de cribaje en todo el personal que tenía factores de riesgo y llegaron a disminuir su tasa de mortalidad y de morbilidad a un 26%, que es bastante alto. Entonces, de hecho, existe o funciona el hacer un descarte de lo que es el cáncer. Tal vez el tema sea un poco difícil por el tema de que hay muchas lesiones pulmonares que podrían parecer o no cáncer, algunas benignas, otras malignas, pero definitivamente si los estudios nos hablan que tenemos una disminución de un 26-25%, sigue siendo importante el cribaje y la evaluación de los pacientes con sintomatología que no tienen o asintomáticos en otra palabra, ¿no? Muy bien, dentro de las manifestaciones pulmonares, una de ellas es la tos. Esta tos es una tos persistente, una tos que no calma, es una tos que se produce por una irritación bronquial o una compresión del pulmón. Casi las 2/3 partes de los pacientes que tienen cáncer lo van a presentar. Lo otro es la disnea, que lo va a presentar casi 50-60%, ¿no? Eso depende mucho de dónde se localice el tumor. Si el tumor se localiza en un área periférica, probablemente la disnea no sea tan importante, pero van a haber otras manifestaciones. Si el tumor se localiza a nivel central, va a haber una compresión parcial o total del bronquio, ¿no? Por los tumores centrales. Entonces, eso va a provocar definitivamente una disminución del aire hacia los alvéolos. Y eso va a conllevar a una dificultad respiratoria o una disnea, ¿no? La otra forma, cómo podría ocurrir una disnea, es que puede haber una diseminación a través de los linfáticos, ¿no? De los tumores periféricos, y estos tumores periféricos a través de los ganglios poder obstruir o los bronquios y producir una neumonitis por compresión. Otra manifestación clínica es el estridor cuando hay una obstrucción de un bronquio proximal
de más de la mitad, más del 50%. La hemoptisis también lo podemos ver entre el 25 a 40% de los pacientes, ¿no? Sobre todo en aquellos tumores centrales que van a invadir el bronquio, van a producir una ruptura de vasos dentro del bronquio y el paciente pues va a tener hemoptisis franca, ¿no? Es decir, una alteración de los tejidos peritumorales. Dentro de los otros síntomas, podemos tener también pacientes que vienen con una bronquitis porque puede haber infección, una telectasia porque hay una obstrucción, o una neumonitis posobstructiva cuando existe una obstrucción no total, pero parcial del de uno de los bronquios. La tos, la expectoración, la fiebre cuando hay infección y un dolor pleurítico. Muchos de los pacientes a veces vienen con características de neumonía, tienen tos, tienen expectoración verde, tienen endoptisis, tienen disnea, tienen dolor torácico, tienen fiebre y lógicamente que son a veces tumores que se han infectado. No se olviden que los tumores también pueden infectarse, pueden producir absceso, pueden producir cavitación. Entonces hay que tener en cuenta la forma, cómo se pueden presentar cada uno de ellos, ¿no? Eh, los abscesos pulmonares, que también lo vemos mucho en pacientes ya de edad, pues se producen por una neumonía posobstructiva. Esto hace de que cuando hay una infección secundaria, pues se convierte en un absceso y esto hace de que el paciente tenga un diagnóstico de un absceso, pero secundario, por ejemplo, a un cáncer de pulmón, ¿no? En cuanto a las manifestaciones no pulmonares, tenemos nosotros aquellas donde el tumor invade el órgano. Por ejemplo, pared torácica, puede invadir el diafragma, el corazón, el nervio frénico, el esófago o la vena cava superior. Cuando hay una invasión de la pared torácica, generalmente ocurre a aquellos que son más periféricos, pueden comprometer la pleura, ¿no? Ustedes saben que el dolor pleurítico es característico o estructuras como pueden ser los músculos o los paquetes intercostales. Eso ya hablando de un compromiso mucho más profundo en costillas o músculos. Puede haber un dolor localizado o radicular si afecta el paquete intercostal. Y los dolores que pueden ocurrir pueden inclusive ser dolores que tienen una variabilidad en cuanto al hombro donde se produce el dolor. O sea, son dolores que se van a, un dolor que se va a provocar en otra parte del tórax. Cuando hay una invasión diafragmática, pues el paciente entra en disnea. No se olviden de que el músculo diafragmático es el diafragma, es el mayor músculo respiratorio que tenemos nosotros. De ahí que cuando se ve afectado por una parálisis, por ejemplo, entonces va a haber disnea. Puede haber derrame pleural también, por supuesto. Hay otras estructuras que podrían afectarse como el frénico, con una parálisis diafragmática, hipo y disnea, con un dolor referido al hombro también. Cuando existe una lesión o un tumor en el hemisferio izquierdo, por lo que es anatomía, sabemos que es la zona del nervio laríngeo recurrente. Este nervio laríngeo recurrente, porque está comprimido el vago, ¿no? El vago se comprime a ese nivel, entonces va a producir una parálisis de cuerda vocal izquierda. Por lo tanto, el paciente puede venir con una disfonía o con una afonía que ha ido peorando y que no mejora con un tratamiento. El otro es el síndrome de la vena cava superior que se produce en más del 4% de los pacientes con compromiso directo de los ganglios linfáticos. Y cuando hay compromiso pericárdico, hay derrame pericárdico, hay disnea y también hay arritmia, ¿no? Dependiendo del volumen y del compromiso del pericardio que existe en ese momento. El compromiso esofágico es una invasión no tan frecuente, pero podría causar disfagia, ¿no? Sobre todo en aquellos tumores que se encuentran por debajo de la carina o aquellos tumores que han invadido los linfáticos en esa zona. Este es un cuadro donde vamos a ver acá las características clínicas y la base clínico-patológicas en cada uno de los pacientes, ¿no? Es como un resumen de lo que hemos hablado. Si un paciente, por ejemplo, tiene disfagia,
con un cáncer de pulmón, pues es una invasión esofágica, ¿no? Si hay una parálisis diafragmática, es el compromiso del medio freno. Si hay un síndrome de Horner, hay una invasión de los ganglios linfáticos, ¿no? Y si hay un síndrome de vena cava superior, es porque ahí está comprometido la vena cava superior por el tumor, ¿no? Entonces, cada una de estas características tiene una base fisiopatológica. El otro grupo grande son los síndromes paraneoplásicos. En los síndromes paraneoplásicos son manifestaciones clínicas que se producen en los pacientes con cáncer, pero que no existe el cáncer o las células tumorales en ese lugar, a diferencia de las metástasis, donde en la metástasis sí tiene las estructuras o el tumor en los lugares donde ha metastizado el cáncer. En cuanto a los síndromes paraneoplásicos, pueden haber manifestaciones generales. El paciente puede estar con pérdida del apetito, ha perdido peso, puede tener fiebre recurrente, puede haber síndromes endocrinos como por ejemplo el Cushing o secreción inadecuada de algunas hormonas, aumento del calcio, ginecomastia también. Dentro del grupo de los síndromes neurológicos, los más frecuentes son las neuropatías periféricas. Los síndromes hematológicos, el paciente tiene anemia o tiene policitemia, cualquiera de los dos, y puede también tener eosinofilia o trombocitosis. Puede haber problemas también con la coagulación, con el CIDIAS, con una coagulación diseminada o síndrome de hipercoagulabilidad, endocarditis también trombótica, los músculos esqueléticos, acropaquia. La acropaquia es algo que frecuentemente lo vemos, que es una osteopatía hipertrofeante, el síndrome cutáneo como la hipertricosis o la acroterosis, que es la enfermedad de base, o prurito urticario. Y las colagenopatías como son lupus, vasculitis o dermatomiositis. Es decir, si nosotros encontramos alguna de estas características clínicas, deberíamos buscar también la posibilidad de un cáncer de pulmón, si es que todavía no lo hemos encontrado, porque son manifestaciones de repente paraneoplásicas ya de procesos que se están produciendo en el cuerpo. En el caso de los paraneoplásicos, el 2% de las personas lo van a presentar, ¿no? La osteopatía hipertrófica es algo que ustedes seguramente lo han visto más frecuentemente. Es una periostitis proliferativa de los huesos largos, que progresa con compromiso del metacarpo y del metatarso, ¿no? Acá tienen ustedes una imagen de un hipocratismo digital. Ven ustedes la forma de los dedos. En 1961, Rice y Rotland establecieron de repente por ahí, para que sea mucho más objetivo, un índice donde el diámetro del cociente del diámetro de la falange, ¿no? De la falange distal con el diámetro interfalángico era mayor a 1. Por ejemplo, acá tienen ustedes cómo es el diámetro normal, el diámetro interfalángico, y el otro es el diámetro de la falange, ¿no? Y vemos esto lo normal, pero acá ven ustedes que este diámetro de la falange distal es mucho mayor que el interfalángico, ¿no? Este es normal, y acá vemos cómo la alteración del diámetro falángico distal es mucho mayor en el paciente que tiene hipocratismo digital. Las hormonas antidiuréticas, cuando se alteran, pues definitivamente nos van a dar náuseas, emesis, vómitos, disfunción neurológica. La hipercalcemia en el 10% con una aparato hormona ectópica, alteraciones por lo tanto de lo que es el fósforo, ¿no? Eh, Síndromes paraneoplásicos con neuropatías periféricas, que son centrales o también por degeneración cerebelosa. Metástasis, es el otro grupo. La metástasis involucra ya que el tumor va hacia otro órgano. Vamos a encontrar lesiones de tumores en ese lugar, a diferencia de las paraneoplásicas. En este caso, los principales lugares de metástasis por cáncer de pulmón están los del sistema nervioso central. Tenemos la metástasis óseas, o sea, el sistema musculoesquelético, las hepáticas, adrenales y aquello de piel
y tejidos blandos. Ahora, de hecho, cuando comparamos las extensiones metastásicas entre células o cánceres no pequeños de células pequeñas, estas son de células pequeñas y de células no pequeñas, vemos como el cáncer de células pequeñas tiene un porcentaje mucho mayor de metástasis al momento del diagnóstico. Es decir, cuando hacemos el diagnóstico de cánceres de células pequeñas, ya más o menos el 60% de ellas ya tienen una metástasis. A diferencia de aquellas de las cánceres de células no pequeñas, donde el 30-40% hacen metástasis. Es decir, tiene la mitad de posibilidad de encontrar una metástasis comparado con los cánceres de células pequeñas. La metástasis ósea tiene un 30% de posibilidad, siendo un 20 a 25% asintomáticas. Los huesos que son más afectados en una metástasis son las vértebras, las costillas, el fémur y el hueso de la pelvis, ¿no? Lógicamente que la complejidad de los síntomas va a depender mucho de dónde se encuentre la metástasis. Y las cerebrales constituyen hasta un 50%, 25% a 50%, sobre todo en aquellos cánceres de células microcíticas o pequeñas. Y un 25% de los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas están dentro de las células no pequeñas, ¿no? La localización es variable, por ejemplo, si es una localización supratentorial, va a producir cefalea, náuseas y vómitos, dependiendo de dónde se aloje el componente metastásico. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es diagnóstico. En relación al diagnóstico, pues podemos hacerlo por métodos invasivos y por métodos no invasivos. Cuando tenemos nosotros, digamos, un componente o un tumor central, una de las cosas que nos va a ayudar a determinar si es o no un cáncer es hacer una broncofibroscopía. La broncofibroscopía es un método que no es difícil, es un método invasivo, pero no es complicado, y podemos hacerlo en el paciente estando, bueno, sin perder su conexión, solamente son con eh, medicamentos que vamos a anestesiar oralmente, ¿no? Entonces entramos y generalmente lo utilizamos para hacer un lavado o hacer una biopsia a nivel de lo que son los tumores, sobre todo en aquellos tumores que tienen pues una invasión a nivel del bronquio o aquellos tumores que están produciendo una obstrucción en el bronquio. Si producen una obstrucción, podemos hacer una biopsia transbronquial y si el tumor está dentro del bronquio, hacemos una biopsia transbronquial. Tal vez una de las limitaciones sea el tamaño de la muestra. Son muestras pequeñas, como ustedes comprenderán, para poder llevarlas con formol y hacer el estudio anatomopatológico. Cuando tenemos un cáncer con una masa periférica, pues a través de una tomografía nosotros podemos, ecografía también, a través de una aguja de Trucut, hacer una biopsia transbronquial. Acá en esta imagen de la derecha se ve cómo a través de una imagen tomográfica con el procedimiento con el paciente, se ve cómo puede ingresar la aguja y llegar a la zona del tumor. Al momento de llegar a la zona del tumor, yo puedo sacar una muestra. Esta muestra es relativamente un poco mayor que la muestra que puedo obtener de una broncofibroscopía, pero si se dan cuenta solamente puedo hacer en aquellos tumores que son periféricos. No lo puedo hacer en los tumores que son centrales. Entonces, cada una de ellas tiene una indicación. Este también, por supuesto, es un procedimiento invasivo. Si tengo la posibilidad de hacer una evaluación y de repente quisiera operar a la lesión, si es posible, o hacer un diagnóstico donde han fallado otras posibilidades, sobre todo los periféricos, puedo hacer una toracoscopía. La toracoscopía es un examen, digamos, donde se introduce aire, el pulmón se va a colapsar un poco,
introduzco pinzas, introduzco un lente, donde puedo yo sacar y puedo ver dónde está la lesión. Entonces, puedo yo tener la posibilidad de tener una muestra mayor de tejido neoplásico, que sí me va a dar un diagnóstico etiológico o histológico mucho mejor. Y lo otro es la toracotomía. La toracotomía ya es la apertura del tórax, no, no es igual como en la toracoscopía, donde la apertura es mucho mayor. Generalmente lo utilizamos para fines no solamente de diagnóstico, sino también de lo que es el tratamiento. Muy bien. La patología. En relación a la patología, pues hay unas clasificaciones que han ido o se han quedado de alguna manera dentro de las clasificaciones, como son los carcinomas escamocelulares, la de células pequeñas, el adenocarcinoma, células grandes, el adeno escamoso, los carcinoides, pero cada uno de ellos porque tiene una concepción histopatológica definida. Ven acá que definitivamente el carcinoma de células pequeñas es, digamos, la diferencia entre todos los demás. Los demás son de células grandes, ¿no? Entonces acá dice cáncer de células no pequeñas, o sea, grandes, ¿no? No son diagnósticos patológicos que sean exactamente el 100% de los estudios histopatológicos. Por ejemplo, el adenocarcinoma, como su nombre lo dice, pues es producto de un compromiso de las glándulas del pulmón. Pero no siempre vamos a encontrar solamente compromiso de adenocarcinoma. Podríamos encontrar adenocarcinoma, por ejemplo, más carcinoma adenoescamoso. Podrían haber los dos o tres que están confluyendo en una misma muestra. Pero para términos de clasificación, siempre utilizamos el que tiene un mayor porcentaje de células neoplásicas. Es decir, si por ejemplo tenemos acá, encontramos adenocarcinoma y encontramos carcinoma adenoescamoso o escamoso, y adenocarcinoma es el predominante, entonces la clasificación lo hacemos con el predominante, para términos también de lo que es tratamiento. En relación a lo que le dije, pues hay dos hipótesis. La hipótesis de que son las células pluripotenciales, ¿no? Es decir, hay varios fenotipos que van a surgir en el tumor para hacer una diferenciación, ¿no? Y estos fenotipos de tumores se originan, pues, en otra concepción de hipótesis de unas células diferentes, no de una célula misma, sino de diferentes células. Bueno, en términos, digamos, de diagnóstico, pues nos va a servir para ambos casos. Esta es una definición, yo creo, más apegada a la realidad. Ven ustedes que el cáncer de células pequeñas, microcíticas, constituye un 15% del total de las células cancerosas o clasificaciones cancerosas, y el 85% lo va a constituir el cáncer no microcítica que tienen acá. De cuáles el adenocarcinoma tiene más o menos un 40%, el epidermoide un 30% y el macrocítico un 13%, 15%. Acá tienen ustedes un diagrama donde ven la posibilidad del hallazgo que podríamos tener en la evaluación de los cánceres. De hecho, el microcítico solamente 15% y 85% los no microcíticos, de los cuales el que mayor vamos a encontrar es el adenocarcinoma. Algunas características, por ejemplo, de las células pequeñas. Las células pequeñas generalmente están muy asociadas a pacientes que fuman, no necesariamente en el total de los casos. Usualmente es un cáncer central, por lo tanto va a producir obstrucción extrínseca por la masa que va a formar. Ya está obstruyendo el bronco, ¿no? Hay una amplia diseminación metastásica. A menudo las metástasis son las que se presentan primero antes de saber que existe un cáncer de pulmón. A veces el paciente viene con convulsiones o compromisos neurológicos. Se hace una tomografía cerebral, se encuentra un tumor en el cerebro o dos tumores, y cuando hacemos la investigación vemos que esa lesión en el cerebro corresponde
a un cáncer de células pequeñas cuando hacemos el estudio completo. Es un tumor que generalmente no se cavita, ¿no? Y pues el origen son las células neuroendocrinas. Acá tenemos lo que es el adeno. El adenocarcinoma generalmente es más frecuente en mujeres, es usualmente periférico, no es que todos sean, pero usualmente es periférico. Generalmente puede ser como un nódulo solitario, generalmente se forman cicatrices pulmonares y no tiene una asociación frecuente con síndromes paraneoplásicos, ¿no? Podemos encontrarlo al inicio como un nódulo pulmonar solitario. Hay diferenciaciones también dentro del adenocarcinoma por el tipo de célula, puede ser acinar, sólido, bronquiolo-alveolar, incluye adenos carcinomas papilares, ¿no? Tal vez el bronquiolo-alveolar es uno de los que se confunde mucho con lo que es la tuberculosis miliar, ¿no? Por la forma como se presenta en el pulmón. Sin embargo, cuando uno revisa muchas placas de adenocarcinoma bronquiolo-alveolar, hay varias diferencias con la tuberculosis miliar que se presenta también. El bronquiolo alveolar o el carcinoma bronquiolo alveolar tiene origen en los bronquios, citología está bien diferenciada, el crecimiento a lo largo de los septos celulares intactos, ¿no? Y es necesario excluir pues una metástasis también. El adeno escamoso que es muy relacionado con las personas que fuman, ¿no? Porque su origen pues está en el epitelio bronquial. Usualmente es central, no puede cavitarse en algún momento, produce obstrucción endobronquial, que es una de las características principales. Y aquellos de carcinomas de células grandes también son periféricos, pueden cavitarse, tienen mayor tendencia a hacer metástasis de la adenocarcinoma. Para hacer nosotros el estudio del cáncer de pulmón, tenemos la posibilidad de hacer un estadiaje, ¿no? El estadiaje fue desarrollado ya desde hace muchos años atrás. Para el año 1943 ya Pierre Denoise desarrolló un sistema del TNM, ¿no? Estos sistemas de evaluación del tumor, evaluación del ganglio, evaluación de la metástasis, fueron desarrollándose paulatinamente, ¿no? Se propusieron varios estudios dependiendo de los años. La OMS registró los nuevos aportes en el año 1953. En el año 1960 se clasificaron 23 sitios diferentes. Para el 78 ya lo que es el Comité del Cáncer publicó una tabla más o menos como la tenemos actualmente. Y en la quinta edición, que fue publicada en el 97, es un estudio bastante interesante de muchos números de cáncer de pulmón. Se evaluó el impacto del pronóstico con el TNM. Entonces, esto fue hecho en pacientes postoperatorios. Son casi 3.000 pacientes que fueron evaluados para conocer cuál era el impacto de la evaluación por el estadio. Entonces, cuando evaluamos, por ejemplo, el tumor, lo podemos hacer a través de la historia clínica, lo podemos hacer a través de los rayos X, de la tomografía y de la resonancia magnética. ¿Por qué es importante el tumor? Porque el tumor va a depender mucho del tamaño, de la localización, si ha invadido o no diversas estructuras como por ejemplo la carina, el bronquio proximal, el bronquio distal. Pues cada una de ellas nos da un porcentaje de posibilidades más adelante, ¿no? Y si por ejemplo el tumor ha hecho o no ha hecho ya derrame pleural, es otra de las características que podrían producirse. Entonces el estudio lo podemos hacer con rayos X y lo podemos hacer también con una tomografía. La mayoría de ellos lo hacemos ahora con una tomografía que nos permite ver más exactamente el tumor. El otro es, lo que vamos a estudiar son los ganglios, o sea, el factor N, que es ganglio. Entonces, el factor ganglio, digamos que lo que es el estudio de la radiografía, es un poco difícil que nos pueda dar datos de que si tenemos algún compromiso de los ganglios linfáticos.
Por lo tanto, la sensibilidad es muy baja, ¿no? Si a esto vemos con la tomografía nos da una sensibilidad de 77 hasta 86%, dependiendo del equipo. Como vemos, tampoco tenemos una posibilidad mayor que el 76-86%. La resonancia magnética en tórax, pues, juega un papel muy similar a la tomografía. Tal vez nos ayuda mucho en lo que son los ganglios de la ventana, de los ganglios ciliares y de la ventana aortopulmonar, que nos podría ayudar. Pero no se olviden que también para eso necesitamos contraste y hay muchos pacientes que tienen alergia al contraste. Si utilizamos el PET, que son los exámenes de protones, vamos a ver que la posibilidad aumenta hasta un 80% y la especificidad a un 90%. Sin embargo, cuando hacemos el estudio con el PET, podemos identificar estaciones ganglionares, ¿no? Pero no lo podemos hacer o determinar ganglios de manera individual. Por lo tanto, lo que nos permite, digamos, determinar si existe un núcleo de ganglios calientes que se determina por la posibilidad de una metástasis linfática, pues si hacemos una tomografía podemos seleccionar qué tipo es ganglio y cuál no para determinar una aproximación de cuáles serían los ganglios que intrapulmonares localizados sobre todo a nivel central o mediastinal para poder hacer una evaluación de lo que es el factor. Muy bien. Este de acá es un PET, ¿no? Ven ustedes el barrido como es y luego la tomografía. Ambos se pueden complementar para el diagnóstico. Dentro de los factores ya invasivos para ganglios, podemos hacer una aspiración de los ganglios a través de agujas, ¿no? Agujas transbronquiales, y obtener una muestra de estadiaje, ¿no? Podemos hacerlo a través de una transbronquial o transtorácica, dependiendo de dónde o cuál ganglio queramos estudiar. Y otro es hacer una ecoendoscopía, ¿no? Valorando las diferentes estaciones ganglionares que tengamos en el tórax. Y luego viene el otro factor, que es el factor M, que es la metástasis. Entonces, para eso nos podemos valer de la ecografía, que es muy buena en la parte, por ejemplo, abdominal, la gamografía ósea, que es para el sistema, digamos, esquelético, y la resonancia cerebral, que es importante para determinar si hay metástasis a nivel cerebral. Acá tienen ustedes una imagen, ¿no? De lo que es una gamografía ósea, ¿no? Para determinar si hay metástasis en un lugar, unas tomografías y un PET también, ¿no? Entonces, una vez que hemos determinado cuál es el hallazgo del tumor, el hallazgo de los ganglios o de la metástasis, podemos establecer una tabla donde, por ejemplo, el tamaño del tumor podemos dividirlo en T0 si no hay evidencia de tumor primario, T1 si el tumor es igual o menor a 3 centímetros de diámetro mayor, rodeado por supuesto de pulmón o pleura visceral, ¿no? Y en T1 tenemos nosotros una división de T1A, T1B. El T1A es el tumor menor o igual a 2 centímetros de diámetro y el tumor T1B es de mayor de 2 centímetros pero menor o igual a 3, que es la característica del T1. En el T2 el tamaño es mayor de 3 pero menor de 7, menor o igual de 7, ¿no? Entonces, esto también se relaciona si ha invadido o no el bronquio principal. Y si no ha invadido, tiene que ser a más de 2 centímetros, igual o más de 2 centímetros de la carina principal, ¿no? También están incluidos aquellos que invaden la pleura visceral y pueden estar asociados con atelectasia. También hay una división de T2A si el tumor es de 3 a 5 y T2B si el tumor es de 5 a 7 o menos de 7. En el T3 el tumor ya es mayor de 7 centímetros, eso es en cuanto a tamaño. O puede que el tumor no tenga ese tamaño, puede tener cualquier tamaño, pero si ya invade la pared torácica, lo que es el diafragma, el diafrénico, el pericardio, la pleura, la invasión al bronco principal, menos de 2 centímetros a la carina, o una telectasia obstructiva de todo el pulmón,
Entonces ya en ese caso el T sería un T3. No se olviden T3 a invasiones a estructuras conocidas. Y el T4 tampoco considera ya el tamaño, sino que si existe ya una invasión a nivel de mediastino, o corazón, o grandes vasos, tráquea, esófago, el nervio recurrente o vértebras o carina principal con nódulos pulmonares independientes, esto ya se considera un T4. Para el caso de los ganglios, la distribución se puede hacer como NX en 0, cuando hay ausencia, ausencia de metástasis en la parte ganglionar intratorácica o supraclavicular, N1 cuando hay ganglios peribronquiales o iliares del mismo lado del tumor, no homolaterales, incluida la extensión directa. N2 es cuando hay ya compromiso de los ganglios mediastínicos homolaterales o en los subcarinales, N2. Y N3 cuando ya los ganglios ciliares o mediastínicos contralaterales o escalenos o supraclaviculares de cualquier lado están tomados. En cuanto a la metástasis, no hay mucho problema en la división. Tenemos a cuál es el M1, que es una metástasis a distancia, y el M0, donde no hay metástasis. El M1 también se divide en M1A, M1B. M1A son aquellas metástasis que se producen a nivel de pulmón, ¿no? O en el lóbulo contralateral o lóbulos pleurales. Y el MB1B cuando se produce a una distancia mucho mayor. Acá está el cuadro, es un poquito más explícito de lo que es el T1, T2, T3 y T4. Tenemos acá el N1, N2, N3 y tenemos el M1A, M1B. Entonces, cada uno de estos estadiajes en tumor, ganglio y metástasis, nosotros lo podemos ya evaluar en conjunto y formamos el estadiaje. ¿Se acuerdan que le hablé de estadiaje donde se encuentran mayormente los cánceres de pulmón y les hablaba que era el estadiaje 3? Es decir, nosotros encontramos 3 o 4 cuando el paciente ya tiene estas características. Cuando el tumor es un tumor 2B, el ganglio puede ser M1A y una metástasis, ¿no? Entonces, del 3 para abajo son la mayoría de los encuentros que hallamos en los cánceres, ¿no? Este ya que es la estadificación, un poquito más completa para poderlo tener en cuenta. Y esta es la supervivencia. Esta es la supervivencia de cada estadio. Ven ustedes que a mayor estadiaje, pues la supervivencia 5 años es mucho menor. En Europa la supervivencia es mucho menor que en Estados Unidos. En el estadio 1A, por ejemplo, a 5 años hay una supervivencia del 75%. Pero fíjense ustedes cuando el estadio es 3B o es un estadio 4, la supervivencia a 5 años es 5% o menos de 5%. Y en Europa igual, el 1A 60% y el estadio 4B o 4, perdón, 1%. Vemos que acá que es importante, por lo tanto, determinar o encontrar a un paciente que tenga un estadiaje en 1A o 1B o por lo menos 2A, 2B, donde la posibilidad es bastante importante. Estamos hablando de una supervivencia de 40%. Fíjense cómo cambia drásticamente de 2B a 3A de 40% a casi un 20% en promedio, o sea, la mitad de la posibilidad de supervivencia de los 5 años. Esta es la misma tabla, pues una supervivencia del carcinoma de no células pequeñas, ¿no? Una clasificación para lo que es la parte clínica. En cuanto al tratamiento, yo diría de que así como en el diagnóstico se han hecho muchos avances en la parte genética, en el tratamiento te han habido varias cosas interesantes últimamente, ¿no? Tenemos ahora no solamente la cirugía o la quimioterapia, radioterapia, que era lo que teníamos, era importante para tratar el cáncer. Tenemos ahora lo que es la inmunoterapia o las células dianas con tratamientos dirigidos. Y lo otro, pues, es hacer una combinación de ellos. Por ejemplo, hacer radioterapia, quimioterapia y la inmunoterapia. Cada una de ellas es importante para poder tratar a un paciente, ¿no? Acá tienen ustedes un cuadro de un abordaje general
de un paciente según su estadiaje, ¿no? Vemos acá que en el estadiaje 1, definitivamente la resección quirúrgica más una quimioprofilaxis es importante. Cuando es resecable el 2A, generalmente se hace primero una quimioterapia y luego se hace una resección quirúrgica. Pero si no es resecable, entonces se hace una quimioterapia más una radioterapia. Si el estadio es un 3B con derrame pleural, pues utilizamos quimioterapia más radioterapia y podemos utilizar ya en todas ellas lo que es la inmunoterapia. La inmunoterapia es un tratamiento que consiste en mejorar el sistema inmunológico, tratando de que nuestro sistema pueda atacar a las células cancerígenas. Estamos hablando de inmunoterapia inespecífica. La terapia específica también está dando buenos resultados. Hay varios estudios con respecto a vacunas o células que están dirigidas a la destrucción de células cancerígenas, ¿no? Últimamente las células Diana, que son la otra posibilidad, es mucho más específico para algún tipo de cáncer. Acá tienen ustedes las drogas que utilizamos, en realidad son varias drogas para lo que es la quimioterapia, ¿no? Y por último, vamos a hablar un poquito de lo que es cáncer pulmonar en relación a la evaluación de lo que es la clasificación molecular. Tenemos acá el cáncer microcítico, el cáncer pulmonar no microcítico, ya hemos hablado de la clasificación. Y acá tenemos los genes que podrían estar involucrados dentro del abordaje de estudio de un tipo de cáncer. Entonces, de que, por ejemplo, si un cáncer tiene mutación de lo que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es más común en los fumadores, y en el 40% de endocarcinomas, pues si existe, digamos, una alteración o una mutación en este gen, se recomienda un tratamiento a base de inhibidores de la tirosina, que están asociados a lo que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Ahí utilizamos getinibit, afamitibit, o sea, hay varias posibilidades de fármacos que podríamos utilizar. Iguales son las mutaciones, que son el AL, por ejemplo, ¿no? Que es una mutación anaplásica del linfoma. Entonces, igual la mutación de ROS o la mutación de SBRAS. Cada una de ellas se recomienda un determinado medicamento. Y hablar un poquito sobre lo que es los nódulos pulmonares. Como vemos acá, no todo nódulo pulmonar es un nódulo maligno y vamos a tener que ver algunas características de los nódulos que son malignos y aquellos nódulos que son malignos, que son importantes de tener. Por lo tanto, un nódulo se define básicamente como una lesión morfológica esférica que tiene un diámetro menos de 3 centímetros, ¿no? O llega a los 3 centímetros como máximo. No se olviden de que toda lesión morfológica esférica que supera los 3 centímetros ya es considerada como una masa. Entonces, esto es para distinguir una masa de un nódulo, ¿no? No está asociada a enopatías o a telectasias también. Entonces, cuando nosotros estudiamos un nódulo, vamos a tener nódulos que son benignos y malignos. Dentro de los malignos, pues, vamos a tener varias posibilidades, como son los carcinomas broncógenos, el tumor carcinoide, un sarcoma, un linfoma o la metástasis de otros cánceres, de lugares como, por ejemplo, tiroides, o mama, o riñón, o ovario, o también próstata, ¿no? Y los benignos que también podemos encontrar nódulos son los de tuberculosis, en el Perú muy frecuente, brucelosis, amartomas, lipomas, quistes broncogénicos, malformaciones arteriovenosas, o algunas como embolos sépticos, fiebre y parasitosis. Entonces, cuando nosotros queremos distinguir un benigno de un maligno, pues podemos recurrir a algunas características. El benigno es más frecuente en personas que tienen menos de 35 años. Y más de 35 años hay que buscar la posibilidad que sea maligno. El antecedente de fumador, más en el maligno, antecedente de malignidad dentro de la familia, el tamaño no es el mayor, el tamaño es más de 2 centímetros, hay que de todas maneras hacer una investigación. Los bordes, generalmente los bordes de los nódulos solitarios son bien definidos cuando son benignos. Cuando tienen espícula o están umbilicados o tienen una corona radiata, generalmente son malignos. Y el patrón de calcificación también
Si la clasificación es central, o es laminada, o es difusa, o en palomita de maíz, generalmente es una calcificación de un nódulo benigno. Cuando la calcificación es excéntrica o es irregular, entonces podríamos estar pensando en un cáncer, un nódulo maligno. La estabilidad mayor de 2 años, es decir, que no se haya movido, el tamaño sea igual, va para un cáncer benigno. Pero si hay un crecimiento antes de los 2 años, hay que hacer, yo creo que rápidamente un tratamiento quirúrgico para determinar y curar al paciente. El tiempo de duplicación es el tiempo que se demora en que el cáncer duplique su tamaño. En el caso de los benignos puede ser menor de 20, ¿no? 20 o mayor, 20 días si se quiere, o mayor de 400 días, ¿no? En el caso de los malignos, ellos van a duplicar entre 20 y 400 días. Estamos hablando de 20 días y un año, un mes, un año. Acá tienen ustedes algunas figuras de los módulos con las clasificaciones. Van a ver acá cómo es clasificación central, laminar, difusa, palomita de maíz. Miren este tipo de clasificación en los malignos. Es punteada, ¿no? O es excéntrica. Entonces, básicamente ahí podemos nosotros distinguir cuáles de los dos podrían ser. Acá tienen algunas figuras de los nódulos, ¿no? Benignos y otros nódulos que son malignos, que tienen los bordes muy irregulares. Muy bien, en conclusión, podríamos decir que el cáncer de pulmón es la causa principal de muertes relacionadas casi en todo el mundo, se presenta en todo el mundo. Segundo, que el tabaquismo es una de las causas más importantes a nivel mundial, 85%, pero que en los países sudamericanos hay que siempre tener en cuenta los combustibles sólidos, en este caso la madera, que el diagnóstico suele hacerse generalmente en etapas avanzadas, estamos hablando más allá de 3, estadio 3, y que el cribado de personas de alto riesgo, ya hablamos de aquello de personas de alto riesgo, permite que podamos hacer una detección precoz y esto podría mejorar nuestra tasa de fertilidad. La prevención primaria, es decir, controlar el tabaco, que es complicado porque las empresas tabaqueras pues ganan mucho dinero con lo que es el cigarro y como la enfermedad no se presenta en el momento que fuman, sino 20 o 30 años después, pues muchas veces las personas no toman en cuenta este periodo de latencia. Ahí de repente un poco ha cambiado la forma como utilizar las empresas tabaqueras en el mundo, como son el cigarro electrónico. El cigarro electrónico, si bien es cierto, todavía no tenemos un estudio grande que nos diga que pueda tener también una conexión directa con el cáncer. Definitivamente, por lo que tiene dentro de lo que son la producción de vapor, ¿no? Como es la glicerina o otros productos que se producen cuando existe el vapeo, hay mucha posibilidad de que también esto sea maligno. Hay mareos también, problemas neurológicos en el vapeo. Pero hay que tener en cuenta que tanto el cigarro que nosotros conocemos como el cigarro electrónico son componentes que no deberían tenerse porque producen enfermedades. La prevención, por lo tanto, del tabaco y la reducción de las exposiciones ambientales y el estudio de lo que es el radón, el plomo o de repente también el estudio del arsénico en aguas potables, ¿no? Va a determinar una prevención primaria para reducir la incidencia del cáncer y de esta manera poder mejorar, disminuir los números de cáncer y salvar muchas. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?